Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Una vez más estamos en el programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios realmente van a hacer que usted pueda crecer espiritualmente y estar preparado para la gran comisión. Esto es importante, involucrarnos en todo esto que realmente como creyentes nos es un mandato, ¿no? La semana anterior estuve en una iglesia de Rey de Reyes acá en la capital de La Paz, Bolivia, del pastor Regis, y hablaba acerca de esto, ¿no? ¿Por qué debemos de predicar el Evangelio? ¿No? Porque cuáles son las necesidades, cuáles son los mandatos. Entonces es importante esto, que nos involucremos en esto que es la palabra de Dios. Y vamos a leer el texto lema que siempre lo leemos al comienzo de los estudios bíblicos. Y Pablo decía a Timoteo, a este pastor joven, en esa segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa rectamente la palabra de verdad. Hermanos, este versículo se encuentra en el contexto de los consejos, exhortaciones de Pablo a Timoteo, quien era un líder, un pastor, un líder cristiano, ¿no? Un colaborador de Pablo. Ahora, cuando le dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Pablo está instando a Timoteo a esforzarse en su servicio. Nos está instando la palabra a esforzarnos en nuestro servicio, porque nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Tenemos un mandato de difundir el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y esto implicaba, ¿no? Cuando le decía Pablo a Timoteo, implicaba un compromiso y dedicación constante. Compromiso y dedicación constante con la labor que se nos ha encomendado como cristianos. Por eso decía que procure con diligencia. La segunda parte de este versículo dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo que debe vivir de tal manera que no tenga motivos para sentir vergüenza por su ministerio. Pablo en una oportunidad dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿verdad? Entonces le decía esto, que vive de una manera correcta, ¿no? Ser ejemplo en integridad, en fidelidad, en su servicio a Dios y a la comunidad cristiana evangélica, ¿no? Qué bueno que es esto, ¿no? Qué lindo el consejo, ¿no? A veces cuando leo esto digo: cómo amaba Pablo a Timoteo, era su hijo espiritual. Y por último dice que usa rectamente la palabra de verdad. O sea, la importancia, hermanos, de manejar correctamente las escrituras y enseñar de una manera precisa, no manipulando, no adulterando, no aplicando para servicio, beneficio propio, ¿no? Intereses propios, no. Timoteo, como líder cristiano, debe estudiar y comprender las enseñanzas, ¿no? Y predicar con precisión y fidelidad. Esto es importante, hermano. Por eso cuando leemos este versículo, este capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, yo creo que, hermanos, es un llamado a la dedicación, la integridad, la fidelidad en el servicio cristiano. Esto es importante, ¿no? Para cada uno de nosotros y para la congregación también.
En esta oportunidad vamos ahora a terminar el capítulo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos en esta tarde-noche estudiar el último capítulo. Hoy finalizamos este hermoso libro que empezamos en principios de año, porque estudiamos versículo por versículo. Vamos a ver el último capítulo, el capítulo 28 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. En este libro de los Hechos de los Apóstoles vimos el inicio de la iglesia, la transición y ahora la consolidación de la iglesia cristiana, judío-cristiana, ¿verdad? El capítulo 28 tiene, tiene 31 versículos. 31 versículos. Vamos a empezar ya con los versículos para el día de hoy. Y el capítulo 1, verso 28, el verso 1 dice: una vez a salvo, después de que habían encallado, naufragado, ¿no es cierto?, todo esto, una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta, dice, en su último viaje que realizó Pablo, ¿verdad? El verso 2: los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. O sea, luego de una difícil situación, naufragio, ¿no? Los del lugar, los lugareños, realmente los atendieron bien, bien. Dios creo que tocó el corazón de esta gente, ¿no? Y invitaron al fuego para acamparse, ¿no? Hicieron fuego para acamparse. Imagínense la situación en ese momento. El verso 3. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Oh, qué tremendo, hermano. Parece que la suerte de Pablo no mejora, ¿no? Después de tanto naufragio, tantos problemas, 14 días, dice, sin ver la luz, ni el sol, ni las estrellas, nada. Impresionante este viaje, realmente. Si entendemos lo que fue este viaje, hermanos, realmente vamos a comprender muchas cosas. Apenas acaba de salvarse también Pablo de una tormenta no fuerte. Y yo creo que, hermanos, estaba a punto de morir, porque no habían comido por muchos días. Ya no se visoraba tierra firme. Debe ser desesperante, hermano. Imagínense, 14 días, hermano, ¿verdad? Entonces, Pablo, en esta ocasión es mordida por una serpiente venenosa, cuando trató de agarrar un poco de leña. Ahora, puede ser que el destino, algunos dirán, no, se ensañara con Pablo. No. Pero como vemos a continuación, yo creo, hermanos queridos, todo tiene un propósito en las manos de Dios. Todo tiene un propósito en las manos de Dios. Hasta nuestro dolor y sufrimiento. ¿Usted piensa que en este momento, cuando uno tiene problemas, no está Dios? Sí que está Dios con nosotros, ¿verdad? Verso 4. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino. Mire usted, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Ese era su comentario de los que estaban ahí, ¿no? Qué tremendo, hermano. Ahora, los habitantes de Malta, que habían llegado a ese lugar, decían, ¿no?, que Dios hizo justicia, porque este era un asesino. Lo tildaban de asesino a Pablo sin saber lo real que estaba pasando, ¿verdad? Y no solamente pensaban que era un asesino, un criminal, o sea, una persona totalmente despreciable. Ahora, si miramos la idiosincrasia normal de muchos pueblos, hermanos, es asimilar, ¿no?, que las cosas malas solo les pasan a las personas malas.
Mire usted la deducción, ¿no? Según las idiosincrasias, ¿no? de algunos pueblos, ¿no? Pero no es así, hermanos, ¿no? A todos, tanto buenos como malos, dice la palabra de Dios, nos pasan las mismas cosas. Porque Dios hace salir, dice, el sol para justos e injustos, ¿no? Ahora, la cuestión es cómo reacciona cada uno ante esta situación. Nos pasa a todos problemas, dificultades. Cuando llegamos a Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo, no es que se nos acabó los problemas, No, tenemos los mismos problemas que los demás, ¿no? Y la cuestión es cómo reacciona cada uno. Ahora, la persona buena, los cristianos, que sabemos lo que es esto, reaccionamos confiando en Dios y entregando nuestra carga a Él. Mientras que la gente mala se llena de amargura y queja, ¿no? Se amarga, madre, ¿cómo me puede pasar a mí? ¿Dónde está Dios? Y empieza con sus quejas, ¿no? Verso 5. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. El verso 6, la gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Mire usted el cambio, hermanos, el cambio, ¿no? que a veces la gente tiene, ¿no? Gente que, como decía el apóstol Pablo, ondas que son como las olas del mar, ¿no? De un lado para otro, o sea, un doble, ¿cómo le puedo decir? Doble ánimo, ¿no? Un rato piensa una cosa, que Pablo era un criminal, asesino, ahora piensan que es un dios. ¿Qué pasa con esta gente, no? Espero que nosotros como cristianos no seamos así, ¿no? Que aunque pase lo que pase con un hermano, en realidad no seamos como los amigos de Job. Cada uno tenía su opinión. Y ninguno daba con la tecla, ¿no? Ninguno daba con la realidad de lo que estaba pasando. Qué tremendo, ¿no? Y hay gente así. ¿Usted conoce a alguien? Sí, yo conozco a muchos hermanos. Que primero dicen que usted, qué buen cristiano que... No, o le dicen, qué mal cristiano que es. O qué buen cristiano que es. Le pisa el callo, por decirle, ya piensan que usted es un mal cristiano. O sea, cambia de opinión muy fácil, ¿no? Como el camaleón, cambia de color según la ocasión. Esto pasaba con esta gente de Malta, que pensaron primeramente que Pablo era un asesino. Ahora, como no le pasó nada, ahora piensan que es un dios. Qué tremendo, hermano. Así es la humanidad, ¿cierto? ¿Qué más? Después, a pesar de la mordida, hermanos, Pablo, como acá leemos, parece ser inmune a su veneno. Porque estas serpientes venenosas de aquel lugar, los lugareños conocían que si alguna persona era mordida, se hinchaba, dice, y morían. Como hay una serpiente acá en Argentina, en Corrientes creo que es, la famosa serpiente yarará, la más venenosa de ese sector, que cuando pica no solamente a un hombre o a un animal, el animal, una oportunidad, lo picó a un perro que tenía el hermano como mascota, y el perro le picó la cabeza, creo, y el perro se hinchó la cabeza y murió. Claro, hay serpientes muy realmente venenosas con efectos tremendos. Entonces, en aquel momento nadie que era mordido por una serpiente, ¿no? Se salvaba. Por eso hablaban también ellos de esto, ¿no? Porque caían con un daño severo en el miembro donde le mordía, porque se hinchaba. Seguramente era parecida a esta que le estoy contando a usted, de esta serpiente allá en Chaco, en Corrientes, Argentina, ¿verdad? Pero en este caso particular, hermanos, se escapa a la ciencia médica.
este acto, porque es un milagro, ¿no? Pues hay algo sobrenatural en este evento, ¿no? Y Pablo no le pasó nada. Verso 7. Y cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Dios está en todos los momentos donde estamos nosotros. En la aflicción, en el gozo, en todo está Dios, como en este caso, ¿no? 8. Verso 8. El padre de Publio, de este hombre, estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Mire usted, hermano. El escritor de Hechos, que sabemos que es Lucas, ¿no? Cuenta sobre estos eventos sobrenaturales que acompañaban a Pablo en su viaje, ¿no? El hablar con Dios, el decirle, Pablo, no temas porque no se va a perder las vidas en este naufragio. Todo esto, Pablo aún seguía teniendo esos dones de sanidad, ¿verdad? Entonces, ahora, no solamente el milagro de haber sido picado por la víbora y no morir, sino también en este caso, ora por el padre de Publio, el funcionario principal de la isla. Y Dios le sana de una enfermedad en ese momento intratable en el mundo antiguo de esa época. Hoy se puede tratar la disentería, la fiebre, y se puede bajar muy rápido, ¿no? Pero en aquel momento no. Y esto lo que pasó con el padre de Publio, fue realmente algo para hablar en el pueblo, ¿no? Este milagro. Verso 9. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla acudían y eran sanados. Mira usted. Ya empezaba nuevamente el orar de Dios, ¿verdad? Mucha gente dice que traía, compartía el evangelio, ¿no? Y esto le sirvió a Pablo para compartir el evangelio, estos milagros, ¿no? Que sucedían. Verso 11. Verso 9, perdón. No, dice, nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje, porque debía continuar Pablo hasta Roma, ¿verdad? Fue así como antes de zarpar le brindaron a esta gente de Pablo todas las necesidades para que tuvieran un buen viaje. La verdad que Dios obró de una manera tremenda. Verso 11. Al cabo de 3 meses en la isla, se quedaron 3 meses, ¿verdad? En esta isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses oscuros. O sea, en esa época de tormenta, de lluvia, y al terminar esa época de temporada de lluvia y tormenta, encontraron, dice, un barco que había pasado el invierno allí, que se había quedado allí. Entonces les dispusieron a continuar el viaje, ¿no? El verso 12. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. También se quedaron 3 días. Yo creo que donde iban, ¿no? Además de eso, los viajes, lo que estaban dirigiendo estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? La guía de él, la revelación de él en cada momento. Dios le hablaba a Pablo de una manera muy especial. El verso 13. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur otra vez. Y al segundo día llegamos a Puteoli, ¿no? Esto ya estaban haciendo el viaje por la costa italiana cerca a Pompeya. Ya estaban por llegar, ¿verdad? El verso 14. Y allí se encontraron, dice, con algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos.
y por fin llegamos a Roma. O sea, aquellos pueblos que tocaban en su viaje se quedaban varios días anunciando la palabra, no perdiendo el tiempo, no tristes por lo que estaban pasando, no amargados, no. Estaban realmente viviendo una vida, como dice Pablo, en Cristo estaban viviendo, ¿verdad? Entonces dice que, y por ello llegamos a Roma, dice. O sea, en este lugar de Puteoli, encontraron, dice, a varios hermanos, una iglesia con unos hermanos en la fe, y que también les invitaron a compartir con ellos, ¿verdad? El verso 15. Los hermanos de Roma, habiendo enterado, ya estaban llegando a Roma, ¿verdad? Habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Claro, ya había llegado a una iglesia. Realmente llegando a Roma, Pablo, ¿no?, pudo encontrarse, hermanos queridos, con algunos hermanos que se habían enterado de lo sucedido, de lo que había pasado allí cuando lo pasaron en Jerusalén a Pablo, ¿no? Ahora, es interesante, ¿no?, que veamos a Pablo frágil, que había perdido o disminuido en su ánimo, por lo que el encontrarse con hermanos en la fe, allí en Roma, hace de que se recobrara físicamente y anímicamente. Esto le hizo bien, ¿no? Por eso, hermanos, ¿no?, a veces que hay momentos donde la compañía de los hermanos fieles en la fe, cuando nos acompañan, cuando nos charlan, en este caso siempre converso con el hermano Carlos, ¿no?, Carlos Guarias, a veces por videollamada, a veces con mensajes, otras veces llamadas. Esto me fortalece porque yo estoy acá en este lugar tan lejos de mi hogar, de mi familia, digo, de mi familia, sí, de mis nietos, ¿no? Y hablar con ellos, hablar con los hermanos acá en la iglesia, acá en La Paz, me reconforta, ¿no? Y me hace más llevadero este tiempo donde estoy por problemas de trámites. Pero estoy seguro que pronto, así como Pablo llegó a Roma, yo también voy a volver a Buenos Aires, ¿no? Verso 16. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió, mire usted, hermano, tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Qué hermoso, cómo Dios es, hay veces, así como pasamos tiempos de tempestad, tiempos de momentos muy difíciles en nuestra vida, Dios también prepara días muy lindos, de mucho gozo, donde como a Pablo le dieron un domicilio particular con un soldado por la custodia. Pablo fue atendido como un preso que no representaba peligro porque le dieron libertad, le dieron libertad, le dieron un domicilio y de paso le dieron un soldado que lo custodiara. Mire usted. Verso 17. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Está contando lo que había pasado, ¿no? Pablo, cuando llega a Roma, se encuentra con los hermanos, les comentan, les dice acerca de lo que pasó, sobre los temas de su cautiverio, y cómo, a pesar de no haber hecho nada en su contra, hace énfasis de tampoco ofendió a sus antepasados, ¿no? Y como dice la palabra. Y esta defensa, hermanos, capta la atención de la iglesia allí en Roma de los judíos. Verso 18. Estos me interrogaron, dice, y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que merecía la muerte, ¿no? Verso 19. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a pelear al emperador.
pero no porque tuviera alguna acusación para presentar contra mi nación. Claro, ante la oposición judía a Pablo, porque los judíos querían matarlo, estaban conspirando a matarlo a Pablo, hacerlo desaparecer del mapa, porque sabían que era algo especial de Dios, ¿no es cierto? Claro, en la oposición judía Pablo apeló al emperador. ¿Pero por qué? Como su derecho por ser ciudadano romano, ¿no es cierto? Por lo que desea dejar en claro que no se trata de presentar alguna acusación contra el pueblo judío. Verso 20. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Mire usted, Pablo se considera que él está preso debido a la esperanza de Israel, a quien le conoce como Jesucristo. No, él estaba por Jesucristo ahí, por difundir la palabra. Verso 21. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron los líderes de la iglesia, ¿no? Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. 22. Pero queremos oír tu punto de vista, le dijeron, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta. Mire usted, la llamaron secta a los seguidores de Cristo, a los del camino. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y él dijo, le dijeron a los judíos, ¿no?, que están hablando mal de esta secta. ¿No es cierto? Verso 23. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Porque esa es su casa particular que le dieron. Podían visitarlo todos los hermanos que quisieran. Dice, señalaron, el verso 23, ¿no? Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas, los cuales todos hablaban acerca de Jesús, ¿verdad? O sea, él se reunió en su casa, ¿no?, donde Pablo era recluido, y mientras esperaba su comparecencia ante el emperador, no sabía en qué momento lo iban a llamar para darle la sentencia. Ahora, durante este tiempo, Pablo usó las escrituras de Moisés, los profetas, para que los judíos no solo fueran convencidos por los milagros que estaba pasando, el que Pablo hacía, ¿no?, y el poder, sino también en los testimonios de la palabra, porque estaba escrito en los profetas la palabra, quién era Jesús y cómo iba a venir. Verso 24. Unos se convencieron por lo que decía Pablo, pero otros se negaron a creer. Mire usted, hermano, algo increíble, ¿no? Por lo que tuvo que pasar Pablo. Y vemos acá que ocurre siempre que el evangelio es predicado, ¿no? Cuando predicamos el evangelio hay quienes son convencidos por la evidencia y el testimonio de la palabra de Dios, pero otros niegan creer, no quieren creer. No, dice, este es un libro hecho por hombres, escrito por hombres, ¿no? Siempre pasa esto, ¿no? Además podemos ver acá, ¿no?, cómo funciona el libre albedrío entre los hombres. Y, hermanos, hay quienes eligen creer y hay algunos que se niegan a creer. Esto es tremendo, el peor error, ¿no?, peor equivocación, porque el que no cree va a perderse y va a ser condenado. Verso 25. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí, ¿no?, por lo que Pablo estaba hablando, y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Antes de que se vayan, les dijo: con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías, diciendo, ¿no?,
A ver qué decía el profeta Isaías, el capítulo 6, verso 9. Esto es lo que Pablo les termina de decir. Isaías 6, verso 9. Y dijo, ¿dónde estamos? Isaías 6, 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Esto es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Verso 26. Ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. Esto es lo que hablaba acerca de Isaías capítulo 6, verso 9. ¿No? Por mucho que oigan, no van a entender. Libre albedrío. Por mucho que vean, no percibirán. Está en la decisión de cada uno de nosotros, hermanos queridos. De ti, amigo, amiga, que estás viendo este video. De creer o no creerle a Dios. Verso 27. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se les han tapado los oídos. Mira esto lo que sigue diciendo Pablo acerca de Isaías, lo que el profeta Isaías. Y han cerrado los ojos. De lo contrario podrían ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el corazón y convertirse, y yo los sanaría. Muchas personas escuchan y escucharon la palabra de Dios, que el Señor los llamaba, ¿no? Venid a mí. Pero pocos obedecieron a este llamado. Espero que tú, amigo, amiga, como digo, ¿no?, que estás viendo este video, aceptes este llamado del Señor, ¿no? Aceptes este llamado. El verso 28 dice, por tanto quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Y esto en una oportunidad pasó con Pablo, ¿no? Él iba a los judíos, pero hubo tanto rechazo de parte de ellos que un día se sacudió el polvo de los pies y dijo, bueno, listo, ya no más, ahora me voy a los gentiles, porque ellos sí van a oír, ¿no? Y pasa esto, en la familia, en las amistades. Muy pocos aceptan a Cristo, muy pocos aprecian la vida, esto que es espiritual. El pueblo judío, hermanos, había sido acusado en aquella oportunidad, en la antigüedad, por cerrar sus ojos, sus oídos y sus ojos a la verdad, aunque pudieron tenerlo enfrente. No creían, aunque se les apareciera un ángel, ¿verdad? Y esto ocurría porque sus corazones se habían vuelto insensibles, se volvieron corazones. Por eso Ezequiel o Jeremías creo que es, decía que Dios sacó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. ¿No? Este tema hablé acerca de este tema del corazón de piedra y de carne en el anterior programa y lo expliqué muy claro, ¿no? Como características de este corazón de piedra, insensible, con orgullo, con soberbia, con maldad, ¿no? Y este nuevo corazón que Dios nos pone, ¿verdad? Bueno, y decía en el verso 27, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se le han tapado los oídos. Mira esto es lo que dice el Señor, ¿no? Y han cerrado los ojos. De lo contrario podrían ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el corazón y convertirse y los sanaría. Bueno, y ahora nos toca el verso 28, ¿no? Y por tanto quiero que sepan que en esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Verso 29. Cuando hubo dicho esto, Pablo, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Se acuerda del tema de la resurrección? Que tanto fariseos como saduceos se dividieron y quisieron pelear entre ellos, porque unos creían, otros no creían, ¿verdad?
Esta actitud similar pasa entre estos creyentes allí en Roma. Por supuesto, exhortados por el medio de la profecía de Pablo, ¿no? Que hablaba acerca de profecías de Isaías, se tuvieron que ir, prefirieron irse de ahí, no querían escuchar. Verso 30. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía ya alquilada y recibió a todos los que iban a ver. Mire usted, durante 2 años completos, hermano. Y el último versículo de este capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que hoy damos por finalizado, dice: y predicaba Pablo el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Hermanos, es así como termina el texto de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Mostrando, hermanos, gran parte del testimonio de Pablo, ¿no? Desde el capítulo 9 en adelante, como Pablo, ¿no? Antes, lo que lo pasó Pablo cuando fue arrestado, ¿no? Para que después él quiso ir al emperador, ¿no? Y lo cual pasó durante 2 años más, para luego ser enviado a la prisión en Patmos, dice acá la historia, como testigo a la iglesia primitiva, ¿no? Y habiendo terminado este libro, hermanos, la vida de Pablo en su gran mayoría, nos sirve como ejemplo para tener certeza en medio de la adversidad, ¿no? Sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo de Cristo, ¿no? Y no solamente tener certeza en medio de la adversidad y la contrariedad, sin importar de dónde provenga. Este ejemplo nos dejó Pablo. Por eso tenemos que procurar, como Pablo, predicar y enseñar la palabra de Dios sin temor a todos los que podamos enseñar la palabra de Dios. No importa lo que va a venir. El Señor dijo que por la causa de Él vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos. Esto está pasando en muchos países, en algunos países comunistas, en otros países que no lo son, como en el caso de Estados Unidos, que hay mucha persecución. Es tremendo lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que cumplir la promesa de la gran comisión. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico la palabra de Dios, porque me es impuesta necesidad. Somos deudores, hermanos, ¿no? De las personas que están. El otro día hablaba acerca de por qué debemos de predicar. Una de las causas era porque el infierno es real. Y mucha gente se está yendo al infierno porque nosotros estamos muy cómodos en las 4 paredes sin salir a predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, así es como hemos llegado a su fin en este capítulo 28 del libro de los Apóstoles. Espero que usted lo vuelva a estudiar, lo vuelva a leer, como siempre les aconsejo a los hermanos. La próxima temporada estaremos nuevamente con el Evangelio de Juan. Vamos a dar énfasis a este Evangelio porque es el Evangelio donde muestra la divinidad de Jesús. ¿Quién es Jesucristo? Dios, ¿no es cierto? Entonces yo les invito para continuar con estos estudios bíblicos, que lo vamos a hacer hasta que Dios nos llame a su presencia. Vamos a seguir haciendo desde La Paz, desde Argentina, desde la China, desde Europa, desde donde nos encontremos. Vamos a seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Seguramente que este video va a ser, se puede ver en cualquier parte del mundo. Y el compromiso de usted, hermano suscriptor, hermano de la fe, de subir a su perfil, de darnos un like, para que esto se pueda extender a muchos más lugares. Suscríbase también, que es importante. Así usted va a recibir las notificaciones para cuando sacamos un programa de los 4 programas que tenemos. Así que con esto damos por finalizado. Espero haber llegado a su expectativa, ¿no? Y que realmente desde el capítulo 1 al 28, usted al finalizar este capítulo 28 realmente puede entender cómo la iglesia cristiana se fundó, tuvo transición y después se consolidó. Así que tenemos los capítulos. ¿Usted quiere ver algún capítulo? Busque en YouTube el capítulo Estudio Bíblico Vida Online.
busque el capítulo el cual quiere usted verlo y ahí lo va a tener nuevamente para recordar y compartir con todos aquellos hermanos que necesitan de estos estudios bíblicos. Que Dios los bendiga, y hasta aquí ha sido el programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Los espero la próxima temporada con el Evangelio de Juan, un evangelio precioso, un evangelio realmente hermosísimo, donde no solamente estudiamos la palabra versículo por versículo, sino también apoyamos ese estudio con fragmentos de la película. Una película muy hermosa y realmente muy cerca del original de la palabra, ¿no? Con todas las expectativas. Así que Dios me lo bendiga, hermanos queridos, y hasta aquí ha sido este programa realmente de mucha bendición para mi vida, porque yo cada que doy estos estudios vuelvo a recordar de las cosas que aprendí, ¿no? Y esto es bueno para nosotros. Que Dios lo bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.